Bueno, primero que nada, buen día a todos. Mi nombre es Emiliano Roschi, para el que no me conoce. Estoy en mi proyecto final de música de contexto, una materia del CREI. Bueno, primero que nada, gracias Itati por sumarte, gracias por aceptar la propuesta. Para el que no sepa más o menos de lo que se va a tratar el trabajo, le comento, le resumo lo que estoy haciendo. En primer lugar, mi objetivo era trabajar sobre el padre Catena, el padre Osvaldo Catena, que es un cura que, bueno, nació en Mariano Saavedra en 1920, ingresó en el seminario aproximadamente a los 15 años, y lo que tiene de característico este cura son todas las propuestas, tanto musicales como obras sociales que hizo. Este cura, una de las obras fue que se instaló en Villa del Parque. Hizo muchas propuestas para el avance de este barrio, por ejemplo, la asociación vecinal, una guardería infantil, un dispensario, una escuela técnica, una escuela primaria. Y bueno, su vida tuvo muchos proyectos, pero no todos pudieron ser concluidos por él, por distintas causas que le impidieron hacerlo. Pero de igual manera, hoy día, huellas que dejó Catena en las personas que viven ahí en Villa del Parque hicieron que estos proyectos sigan en la actualidad. Con este tema de la música, el don que tenía él de la música, más su amor por el sacerdocio, por la liturgia, llevaron a que él haga muchos estudios sobre la música litúrgica. Por ejemplo, una de las obras musicales que hizo fue hacer 2 ediciones musicalizadas del libro de los Salmos, por ejemplo. Intervino en todo el tema este de la misa criolla, que es algo que después vamos a hablar. Y además, algo que no todos recuerdan, fue que intervino fuertemente en lo que es el Instituto Superior de Música en 1973, cuando se abrió el Departamento de Música Popular. Él ingresó como dirigente de ese grupo, de ese departamento, perdón. Y hubo muchas controversias sobre, bueno, ingresó un cura en la ISM, en este departamento de música popular. Algunas personas lo apoyaban, otras personas decían, ¿qué hace un cura acá en la facultad, qué sé yo? Pero no hay discusión por lo que él, la cantidad de cosas que él hizo por la música popular ahí en la ISM. Una de las propuestas que fueron una de las que más me gustó a mí, por ejemplo, y la que más importancia tenía fue, bueno, el de salir a tocar afuera, ¿no? El de salir a tocar a la calle, pero no a cualquier lado, sino a los barrios humildes, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, Villa del Parque, a tocar a realidades que tal vez los estudiantes no conocían en ese momento y que les iba a servir mucho. Así bueno, el objetivo de este trabajo en sí, conciso, es este disco que se llama La Santa Fe, que bueno, es interpretado por Itatí, nuestra invitada de hoy. Pero antes que nada, Itatí, bueno, quería hablar un poco de cómo es tu vida, más de vos como música, antes de ir directo al trabajo este. No sé, contanos si querés dónde naciste, cómo está conformada tu familia. Bueno, buenos días a todos los que están participando. Primero, lo, lo- lo primero que me sale decirte, Emiliano, es muchísimas gracias por tener en cuenta, no, bueno, mi trabajo. Yo solamente ese trabajo soy la intérprete vocal y más los músicos que pueden escuchar ahí en el disco, que seguramente sin ellos yo no hubiese podido realizar ese trabajo, por los colores, por la sonoridad que el padre Catena le ponía a todas sus obras. Yo estoy segura que sin Matías Marcipar, Juan Candiotti, José Ayala, Sergio Chicconi y Elizabeth Smitalter, que participó de los coros del disco, no se hubiese podido lograr, creo, el objetivo del padre Catena, que era llevar la música litúrgica, evangelizar a través de la música con sonidos de Latinoamérica. Así que bueno, eso es lo principal de esto, que quede claro toda la cuestión de la participación de estos músicos en el disco. Y después, bueno, que para mí es muy emotivo que ustedes
hayan sentido algún tipo de identificación con la obra del padre Catena. Viste que somos muchos de encasillar, como vos hablabas recién, está la cuestión, por ejemplo, de la participación de Catena en el Instituto de Música, de qué hace un cura acá. Y más allá de un cura era un hombre, era un músico, era un gran hacedor en lo social. Entonces, bueno, eso me moviliza mucho. Que ustedes con su edad, con sus proyectos, siendo tan jóvenes, le dan la mano a personajes de, de la categoría de Osvaldo Catena. Me preguntabas, bueno, nací en Santa Fe en el año 1975, en el barrio Guadalupe, y desde que tengo un año, porque mi primer participación dentro de la vida social de la iglesia fue como Niñito Jesús en un pesebre viviente, ya que mis hermanas, que son más grandes, participaban del coro de la basílica, coro en el cual la mayoría del repertorio litúrgico del coro le pertenecía a Osvaldo. Así que bueno, desde mis primeros sonidos, los primeros sonidos de mi vida están muy relacionados a la música de Osvaldo Catena. Y ya después, con 3, 4 años, pude tener más participación. Recordemos, bueno, dentro de los límites de esa edad que yo tenía, te estoy hablando de 3, 4 años, y empecé a participar vocalmente en el coro. ¿Por qué digo vocalmente? Porque en el coro había mucha gente que hoy, por ejemplo, es parte de la historia del Instituto de Música, como una gran guitarrista que es Inés López, María Inés López, que ella empieza sus comienzos también en el coro. Otra gran cantora de música popular de nuestra ciudad, que es mi hermana mayor, Patricia Barrio Nuevo, también eran unas de las directoras del coro. Albertina Marín, que forma parte ahora junto con su esposo Mauro Lisa de un grupo vocal de Santa Fe, que ella tocaba el armonio de la basílica. Así que bueno, todas personas que me han guiado por el camino de la música popular. Ya después, te estoy hablando de casi mis 10 años, empiezo a formar parte, más allá de cantar en el coro, de tocar la percusión del coro. Volvemos otra vez a esta cuestión de todo lo latinoamericano que incorporó Osvaldo Catena en los temas. Entonces empiezo a incorporar dentro de samba, chacareras, chamamé, cuecas, huaynos, y todo con muchísima ayuda de esta gran música que es Albertina Marín, que era la encargada de, con su armonio, leernos en ese momento a los que no teníamos la cultura musical de leer música, y más o menos nos iba guiando, y también teníamos la suerte de que nos acompañaba muchísimo el coro de mayores de la Iglesia de Guadalupe, que sí tenían muchísima formación musical. Y bueno, nos iban guiando de alguna manera a los que éramos más chicos. Así que bueno, ahí empezó todo y fui parte de esa comunidad de la Iglesia de Guadalupe hasta mis 20 años. O sea que ya desde chiquita creciste en un entorno creyente, musical también, y tu primer inicio fue en el corito de niños de la basílica. Claro, que bueno, más allá de esta cuestión de fe, que yo creo que es algo que se va incorporando con los años, ¿no? En nuestras vidas, Claro. uno después como que, bueno, va decidiendo si toda esa cuestión le cierra o no, pero también siento que la cuestión de fe es como un regalo, ¿no? Como algo que te aparece y que uno lo acepta sin preguntas y sin cuestionamientos. Así que bueno, todo esto empezó a través de la música principalmente. Yo ya te digo, con las edades que te estoy nombrando, 3 años,
10 años, y estar en ese contexto hasta mis 20 años, todo fue muy ligado al principio por la música. Yo iba al coro porque me gustaba cantar, más allá de que teníamos que participar de la misa y más. ¿Qué es lo que me ayudó a sostener mi fe? Que es por ahí lo que vos me preguntabas recién, que era esta cuestión que hoy el profe Matías me decía del padre Truco, que fue a través del padre Truco, que era muy amigo de Osvaldo, que nos llegaba toda esta cuestión de hagamos la misa con el repertorio de Osvaldo Catena. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, también como vos recordabas hoy, en tu introducción, que aprendí un montón de cosas, así que gracias, cosas que yo no sabía, de esta cuestión de salir a los barrios más necesitados. Por ahí viste que uno dice más necesitado en la cuestión de lo material, en la cuestión de la carencia del afecto también más necesitados, a compartir música. Entonces como que la cuestión del compromiso con lo social vino sí o sí a través de algo que a mí me causaba muchísima satisfacción, como es la música. Y creo que fue lo que sostuvo y lo que fue aumentando día a día una cuestión, bueno, de fe. Hasta el día de hoy, que bueno, ya tengo 45 años. Qué lindo. Y después pudiste tener tu formación musical, ¿o no? La formación, bueno, musical, ya te digo, yo empiezo a participar de concursos de cultura de provincia y de Municipalidad de Santa Fe a partir de los 11 años. Fue la primera vez que participé. Concursos donde obviamente había que cantar música representativa de nuestra provincia, entonces yo lo que más hacía en ese momento era música del litoral, de la mano de Isildo Dodea, que también es un profesor recibido del Instituto de Música, y que Isildo, todos lo llamamos, bueno, Nucho Dodea, es hasta el día de hoy el arreglador del coro de mayores de la iglesia de Guadalupe, todavía está trabajando. Siempre también con un repertorio, bueno, Nucho tiene un programa de radio también, donde, bueno, hace mucho hincapié con toda esta cuestión del repertorio de Osvaldo Catena. Nucho fue el primer guitarrista que me acompañó a los 11 años. Yo me presento en el Teatro Municipal y gano ese concurso en el cual conozco, por ejemplo, a Guillermo Ibáñez, que es un gran referente de la música ciudadana de Santa Fe para el mundo, ¿no? Guillermo ha estado, bueno, ha hecho muchos recorridos por Latinoamérica, por Europa, cantando tangos, y empiezo a relacionarme con, como por decir, con gente del palo de la música popular. Lo conozco también a Juan Candiotti en uno de estos concursos, que hasta el día de hoy es uno de mis grandes compañeros y amigos en este camino de la música popular. Y empiezo a estudiar de una forma autodidacta con Adrián Barbet, que es un bajista y un tecladista que, bueno, hoy es profesor en la Universidad de Música de Río de Janeiro. Adrián fue un gran referente para mí, y otro es Mariano Ferrando, bajista de la Jazz Ensemble, que fueron los primeros profes particulares a los que yo fui exclusivamente para interiorizarme y para poder trabajar sobre la música popular argentina, primero. Claro. Y después, también de manera autodidacta, llegan varios compañeros de los cuales he aprendido un montón. Bueno, uno de ellos, sin dudarlos, y siempre lo digo, es Matías, que es el que me convoca, bueno, para seguir en esto de la música después de mi maternidad. Y bueno, el que me lleva por ejemplo, mirá, viene alguien de Colombia, vamos a hacer un curso de maracas, y bueno, ahí va Matías a buscarme para que hagamos ese curso.
pasarme información, pasarme música, y entre todos, bueno, en este camino que yo he conocido a varios compañeros que, aparte de tocar conmigo, han sido maestros míos. No tengo una formación universitaria, académica. Claro. Y hoy por hoy, por ejemplo, bueno, he compartido grupos de música con grandes profes, por ejemplo, con Águeda Garay, con María Susana Fiol. Hoy estoy tocando con Elina Golzac, que es profesora también en la Universidad del Litoral, con Ana Suñé, una gran referente, cantora de música popular, cantautora de música popular. Entonces, como que cuando vos me preguntás la cuestión, bueno, de mi aprendizaje en esto, te vuelvo a repetir, siempre ha sido de una manera autodidacta. Perfecto. Y bueno, si querés, nos centramos ahora bien en el tema del disco. Sí. Voy a repetir la gente que participó, porque esto fue un trabajo en equipo, no fue un trabajo de una sola persona. Bueno, Itativi en voz y percusión, Juan Candiotti en teclado, acordeón, violonchelo y coros, Sergio Chicconi, guitarra criolla, guitarra acústica y coros, José Ayala en contrabajo, bueno, Matías Marcipar en quena, quenacho, zampoña cromática, hachazuki, clarinete bajo, soprano requinto, saxo soprano, charango y ronroco, y Elizabeth Smithalter en coros. Bueno, ¿cómo surgió la propuesta esta de hacer un disco? Bueno, hacía mucho tiempo yo había estado viendo un video de Sting, donde él cuenta de manera autobiográfica sus inicios en un coro, en una iglesia de Londres, en un coro de niños en una iglesia. En ese momento yo había sido convocada para hacer acá en Santa Fe una ópera rock indio, donde participaban muchos cantantes de distintos grupos de rock. Y en uno de los ensayos, éramos 20 personas aproximadamente los que hacíamos la ópera rock, todos empezamos a recordar cómo habíamos empezado a cantar. Y todos coincidimos de que habíamos empezado a cantar en el coro de la iglesia de nuestro barrio. Los ensayos eran en la casa de Horacio Vidarra, que es uno de los creadores de esta ópera rock. Entonces, bueno, charlándolo con él me dice, qué bueno que estaría recordándonos este recital de Sting, que es magnífico, si lo pueden buscar, googlear, el sonido que se logra dentro, es bastante difícil, ¿no? Acustizar dentro de una iglesia. Y bueno, y lo que hace Sting dentro de la música popular, ¿no? De Londres, todo muy anglosajón, digamos, es impecable el trabajo que hace. Así que bueno, con la ayuda de Horacio se me ocurrió pedir permiso en la iglesia, hablar con el padre, a ver si me autorizaba a hacer un recital con los temas que yo tenía incorporado desde mi niñez, que era todo el repertorio del Padre Catena, repertorio litúrgico del Padre Catena. Así que bueno, teniendo ese permiso, sabiendo que la iglesia podíamos llevar un sonido mínimo, como fue el de ese día, el del recital, y obviamente acompañada por los músicos que te nombré hoy, con los músicos, mis compañeros de siempre, armamos el repertorio, armamos 13 temas de autoría del Padre Catena, y nos presentamos en la iglesia de Guadalupe, donde para mí, ya te digo, fue una alegría enorme porque la basílica es grande, es muy grande para, bueno, los que no conocen nuestra Basílica de Guadalupe, y estaba llena. Así que bueno, fue muy emotivo. Aparte, bueno, pude tener invitados que eran mis profesores del coro, que se sumaron a esta propuesta. Y en ese recital, da la casualidad, fue después de una misa. Entonces había gente que no estaba enterada que se iba a realizar ese espectáculo. Gente que solamente había participado de la misa. Y el padre, cuando termina la misa, invita al quien se quería quedar al recital,
y dentro de la gente que se sumó estaba Adrián Forni, que es dueño de Santa Fe Recording, el cual se quedó a escuchar el recital de esta obra de Catena. ¿Por qué? Porque su papá es bandoneonista y había acompañado en muchas ocasiones al padre Osvaldo Catena. Entonces Adrián Forni se queda a ver el espectáculo, el cual, bueno, lo emocionó muchísimo, le gustó, y nos ofrece esta propuesta de gestarlo en un disco. Así que bueno, así fue como nos pusimos a armar y arreglar para que quede lo mejor posible, a convocarla a Elizabeth Smithalter, una gran cantora. Elizabeth del año pasado fue consagración de Cosquín, con su dúo a la par. Entonces, bueno, fue una sumatoria de cosas que indicaban que sí o sí el disco iba a tener el sonido que merecía tener, ¿no? Así que, bueno, fue así, digamos, todo como muy del universo, ¿viste? Que uno quería hacerlo, nos decidimos, tuve el permiso de la gente de la iglesia para poder hacerlo, y que justamente en el recital esté Adrián Forni, que nos ofrezca grabarlo después. Así que Sí, sí, bueno, sí. cerró Qué todo. lindo. Bueno, y a mí es más, el disco lo escuché 300 millones de veces porque me re gustó. Aparte porque son canciones que, si tal vez no son de mi época, pero yo también las vengo cantando de chiquito, porque bueno, yo desde mi experiencia en la iglesia, desde chico también estoy en coro de acá de mi barrio y hasta el día de hoy sigo estando. Y son canciones que se vienen cantando hace mucho y lo escucháis y es un sonido totalmente distinto. A mí, en lo personal, me fascinó. ¿La elección de las canciones las hicieron en conjunto o se dio, cómo se dio eso también? Mira, lo que todo se fue dando muy rápido. Yo te digo la verdad, del cancionero de hoy por hoy de la iglesia, que son aproximadamente 200 temas, incluidos los salmos. eh, yo me conozco todos, 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 desde el tema 1 del cancionero hasta el último. Entonces, como que, y todos, te digo la verdad, todos me gustan. Entonces, como que la elección era, bueno, tengo poco tiempo porque surgió de un día para el otro lo de hacer el recital, lo de grabar el disco. Me incliné eh, por temas que para mí estaban súper incorporados para cantarlos, o sea que los tenía muy aceitados desde muy chica. Y también lo que fue buscando fue una variedad sonora, ¿no? Que en el disco, Claro. si vos lo escuchás, tenés desde rasguido doble, chamamé, samba, guainos, Vidala, con la que empieza el disco, el primer tema del disco. Eh, Así que, y hasta el último tema del disco, que es el de la Virgen de Guadalupe, Ajá. que, bueno, y le hicimos una base de cumbia, ¿no? Que si bien, bueno, sabemos que es un ritmo que nos ha legado Colombia, pero que hoy por hoy es muy representativo de Santa Fe, de los santafesinos. Obvio. Así que bueno, nos decidimos y le metimos ahí como esa mucha onda, ¿no? De nuestra cumbia de Santa Fe, que es bastante particular también. Ajá. Y nos quedamos con ese material, con un material donde vos, como vos decías, abarcamos casi todos los ritmos de nuestro folclore. Ujú. Bueno, qué lindo. Por mí, yo, Mati, ya estoy. Eh, la verdad, muchas gracias por sumarte y qué lindo que esto, bueno, de que Catena ya desde tu infancia dejó una huella y en este disco lo plasmaste a esa huella que dejó Osvaldo en tu vida musical. Así que bueno, Eh, muchas gracias. no, Emi, bueno, como te decía hoy, a mí, bueno, me emociona mucho que así que la gente tan joven eh, tenga estos personajes tan relevantes, ¿no? En su vida, que se preocupen, que investiguen, así que bueno, gracias a vos. Y cerrar esto diciendo que, bueno, no me quería olvidar que también nosotros llevamos este trabajo
y pudimos cortar con una mano que nos dio la municipalidad la calle principal del barrio Villa del Parque. Hicimos un recital en el barrio con toda la gente que lo conocía mucho, Osvaldo Catena, y ese día fue un encuentro maravilloso para todos nosotros, que quedó, viste, por lo menos para mí, quedó muy, muy grabado en mi corazón, estar en su barrio con su gente compartiendo su trabajo. Así que bueno, Emi, cuando quieran, ojalá algún día nos podamos juntar y tocar esto juntos. ¿Quién dice? Ojalá, obvio. Dale, bueno. Bueno, qué lindo, gracias. Muchas gracias. Yo puedo decir que Emi es un gran músico, muy versátil, es alumno mío de clarinete, pero toca el piano, toca la guitarra, la percu, canta hermoso. Es un gran jugador que va a seguir su carrera ahí en el profesorado. Profesorado que también es una vocación de servicio, ¿no? Por ahí a veces uno se olvida, uno piensa en el profesorado como una salida laboral, pero el docente sin empatía, sin vocación de servicio, sin ese amor por los demás, difícilmente puede hacer algo. Hay algo de obra en la docencia, ¿no? Acá Iris me aclara, y aerófono, sí, por supuesto, Emi fue, además, lo que pasa es que Emi es tan versátil y tiene tantas facetas que, bueno, fue aerofonista durante 3 años, ¿estuviste en el conjunto de aerófono? Anduvimos. Sí, capaz que 4. Claro, sí, Sicu, Pincuyo, Kena, sí. A tenerlo en cuenta. Así que seguro que pueden armar este rapper. Yo quería comentar 2 cositas y después, si alguna de las personas que están quieren comentar algo también, 2 cositas, 3 cositas quizás. Lo primero es que Emi está haciendo un trabajo de investigación y bueno, cuando uno hace un trabajo de investigación hay cuestiones de metodología que hay que tratar de respetar. Entonces teníamos un tema como era Catena, que es como un área temática, porque Catena representa muchas cosas a la vez, y la existencia del disco permitió decir, bueno, acá tenemos un objeto de estudio abordable, ¿sí? Son estos, ¿cuántos son? Son 13 canciones, no recuerdo ahora. 13 canciones. Son Sí. 13 canciones, son estas 13 canciones grabadas, o sea, yo puedo tomar este objeto de estudio y abordarlo bastante exhaustivamente, ¿no? Y qué importante la existencia del disco, aunque es un disco que no ha tenido difusión, que no ha tenido un desarrollo en todo caso, no sé, sí, como difusión, como escucha, pero que el disco exista, en este caso, por ejemplo, a nosotros nos permitió ordenar el discurso, ¿no? Decir, bueno, dentro de lo que es Catena tenemos este objeto, que son estas canciones, entonces un poco celebrar la existencia de ese disco pese a su desconocimiento, ¿no? Por un lado. Por otro lado, celebrar también, sí, ahí Iris me dice, canta hermoso Emi, sí, eso sí lo había dicho, ya. Celebrar también, me parece que esto de rescatar figuras importantes en las culturas de un lugar, de un país. Muchas veces hay figuras que se olvidan, siempre el sesgo ideológico, ¿no? Hace que neguemos o olvidemos gente que fue importante, ¿no? Así como, qué sé yo, durante mucho tiempo a Violeta Parra no se la cantaba porque fue comunista. La obra del padre Catena es como que no existe porque es cura. Digamos, ese tipo de cosas me parece que es interesante empezar a pasar por alto, sobre todo cuando pasa el tiempo, rescatar figuras que, en el caso de Catena, ¿no? Hay tanto trabajo de investigación sobre un compositor que hizo una obra electroacústica en una universidad, no sé, en Córdoba, que está bien que existan esos trabajos, no es que esté mal, pero de repente hay un repertorio como el que hizo Catena, que es un repertorio que se canta, que se cantó mucho, y tiene una importancia por ese lado, digamos. O sea, hay una obra que se compuso, que circuló, que tiene un circuito, que es cantada aún hoy,
y en general, y que es parte de la cultura. Y me parece súper importante que se escriba, que se trabaje sobre este tipo de autores, ¿no? Decir, bueno, poder tener una mirada sobre la cultura, más allá del posicionamiento que las personas han tenido, que aparte es parte de nuestra, es parte de ser humano, ¿no? De tomar postura frente a la vida, pues tomar postura frente a la sociedad, y ir más allá, digamos, de esas anteojeras, ¿no? Que nos impiden ver que, bueno, que hay una obra importante. Yo mismo descubrí, a través de ser convocado por Itatí al proyecto del disco, unas canciones que eran muy lindas canciones y que dentro de la temática religiosa están reescritas, están reversionadas. Hay un trabajo con la letra también en Catena que es interesante, ¿no? Como darles ese color local a una problemática universal, ¿no? En relación a los valores, ¿no? De la compasión, de la hermandad, bueno, que son valores cristianos, pero son valores importantes para toda la humanidad. Valores humanos son. Claro, entonces eso quería decir. Y la tercera cosa, y ahí la invito a Iris que participe si quiere, si su conexión le permite. Como yo te contaba, Emi, las primeras cosas que yo escuché hablar de Catena no fueron buenas, porque nuestra madre, que era profe en esos años, bueno, mi mamá tuvo una mala experiencia en iglesia, se hizo la confirmación y después ella se hizo muy anticlerical. Y entonces, claro, el recuerdo del padre Catena era, ese cura que que lo metieron en el instituto y que yo. Pero después, muchos años después, bueno, nuestra madre, o sea, María Elena Celdasek, ella misma, desde sus materias, organizaba idas al barrio Santa Rosa de Lima para que los estudiantes tengan esa experiencia. O sea que, fíjate vos, ¿no? Cómo más allá de que en su momento, bueno, aparte que el ambiente académico es un ambiente, por toda esta cuestión cientificista, iluminista, es un ambiente eminentemente ateo, y entonces está, como dijiste vos hoy, ¿no? Está muy mal visto que un tipo que ya por ser cura esté ahí. Pero sin embargo, me parece que hay ideas, hay principios, hay valores que vengan de un lado o del otro, con el tiempo decantan, y tal es así que, bueno, hoy tenemos una licenciatura de música popular, digamos, en el instituto, que es una idea que te tiró él. Y además, otro tema, ¿no? Vos ahí nombrás en tu trabajo escrito, que lo estuve mirando, convocando nada menos que a Cardoso Campo, que es otra figura que hay que recordar. Cardoso Campo es el que todos conocemos los discos históricos de Marielena Walsh. Bueno, hoy en día las canciones en YouTube aparecen más por unas versiones muy feas pero, digamos, esas versiones hermosas de toda la obra de Marielena Walsh, atrás de Marielena Walsh, de sus canciones, de sus letras y de su voz, había una arreglística impecable. Bueno, ese era Cardoso Campo, sí, eso hay que recordarlo también. Un tipo que tocaba un montón de instrumentos, guitarra, el arpa, que era un arreglista, que de repente apareció un fagot, un oboe junto con la guitarra. Y bueno, Cardoso Campo participa de ese proyecto de Catena en el instituto, digamos. Entonces, digamos, me parece interesante traer a colación como poder verlo como parte de nuestra cultura y de nuestra historia, más allá del posicionamiento ideológico, religioso que cada uno adopte, ¿no? Eso me parecía. Por eso hasta me parece que es un tema que hasta lo podría seguir, ¿no? Podría transformar. Como le dije a otros compañeros que se metieron muy entusiasmados con un tema, y yo le digo, bueno, ciérrenlo acá porque tienen que terminar el CREI, pero este tema lo pueden retomar en la universidad, pueden hacer una tesina y hasta un posgrado, ¿no? Cuando un tema es potente, es así. Uno puede estar muchos años con un tema y pulirlo. Iris, ¿tenés algo para agregar? ¿Está Iris? ¿Está Marian también? No, la verdad que no. No. Yo, sí, no, o sea, qué sé yo. Sí, uno conoce, yo conocí la obra en el CREI, porque por ahí hemos cantado algo en audio, pero no pasé por los mismos estadios, no sentí que se debiera
A mí ya me lo presentaron así un poco como lo está presentando Emiliano ahora. No pasé por esa etapa de negación. Tampoco tengo ese problema de pensar, bueno, hacer un cura, bueno, no sea un cura, pero si hace música, es músico, o sea, no pasé por esos estadios. O sea, para mí me sorprende, digamos, enterarme que habían pasado esas cosas antes. Yo ya lo recibí masticado y ya revisitado históricamente. No, tampoco conozco demasiado la obra, pero sí, siempre me lo han presentado como una figura importante dentro de la música, de la divulgación musical santafesina. O sea, ahí, no. No, yo de mi época de cursar del instituto, sí, digamos, había un recuerdo de Catena, pero no era un buen recuerdo, digamos. Yo he escuchado profes como muy negados a esa idea de un cura en la universidad, digamos, ¿no? Era como que se quedaron con eso, digamos. Pero bueno, pasa lo mismo, pasa de un lado y pasa del otro. Yo insisto, hoy en día, por ejemplo, una figura como la de Violeta Parra se ha universalizado, pero Violeta Parra fue muchos años, estuvo fuera de los repertorios porque era comunista, digamos. Y lo mismo pasa, bueno, podríamos hacer una lista, ¿no? de ese fenómeno. No sé si alguien quiere decir algo más, no sé si podemos compartir durante un tiempo el link del disco. Bueno, con estas informaciones Emiliano seguramente va a terminar de escribir su trabajo. Me hubiese gustado tenerlo a Sergio Marchi, pero se ve que no se pudo conectar porque Sergio Marchi continúa en el barrio Villa del Parque una escuelita de música, que es un poco que tiene como esa impronta, ¿no? de lo que empezó Catena en su momento, en el mismo barrio donde Catena hizo lo más grande de su obra. Me hubiese gustado tener un poco su mirada, pero bueno, ya lo podemos entrevistar por otro lado. Así que bueno, Emiliano y Tati, los dejo hacer un cierre entre ustedes. Lo que tengan para decir, lo que les resuene de lo que se charló, alguna cosita que haya quedado. Bueno, gracias Mati por tu participación, por tus palabras en esto, y es como vos decís, yo creo, dentro de lo que conozco de la biografía, del trabajo social que ha hecho el padre Osvaldo Catena, que da para explayarse, pero no sé, no olvidemos que hasta nuestra cantante más representativa en el mundo, como ha sido Mercedes Sosa, ha interpretado temas de la misa criolla que le pertenecían a la parte de armonización al padre Osvaldo. Así que bueno, da para explayarse un montón, es un personaje que creo que ha sumado muchísimo al santafesino en lo social, más allá de religión, más allá, y como decía Iris, creo que para nosotros lo que más resuena es que es un músico, un gran músico. Así que bueno, chicos, gracias por esto, por tener en cuenta nuestro trabajo. Emi, creo que sin duda te estás convirtiendo en un súper músico, con muchísima información, con unos profes que, bueno, que me saco el sombrero con los profes que ustedes tienen muchísima suerte de la gente que les enseña en el CREI, que les va a enseñar en la universidad, en la Escuela de Música Popular, así que bueno, elegiste un camino que te va a dar muchísimas satisfacciones. Así que bueno, gracias y muchísima suerte. Bueno, muchas gracias a vos otra vez por sumarte y por aceptar la propuesta, y gracias Mati también porque él fue el que me dio la propuesta esta de hablar sobre Catena, sobre este disco. Él como que me dio los puntapiés para poder explayarme en esto, que la verdad fue un trabajo que me súper interesó y me gustó mucho, la verdad. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Chau, Gracias. chau.